El siguiente mensaje fue predicado en la iglesia Corandeo. Para más información, vaya a la página de internet www.iglesiacorandeo.org. Hechos capítulo 2, verso 4, y la palabra del Señor dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Si vamos a Efesios capítulo 5, verso 18, Efesios 5, 18, la palabra dice: no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Santísimo Dios, en esta mañana te pedimos que nos llenes de tu Espíritu y que hablemos de tus maravillas para la gloria de Jesús. Amén. Amén. En el último mensaje que nosotros predicamos la semana pasada, nosotros nos hicimos la pregunta: ¿de qué estás lleno? ¿De qué estás lleno? ¿Qué es lo que llena tu espíritu? ¿Qué es lo que llena tu alma? ¿Qué es lo que llena tu vida? Y la premisa de esa pregunta fue la observación que hicimos de Hechos capítulo 2, versos del 1 al 13, donde vimos cómo el Espíritu Santo llenó a personas específicas con propósitos específicos. El Espíritu Santo llenó a aquellos, como dice el verso 1 del capítulo 2, aquellos que estaban todos unánimes juntos, aquellos que estaban en oración, amándose, tomando cuidado de los asuntos del Señor, aquellos que más tarde venderían sus posesiones para cuidar de los que estaban en necesidad. Pero también nosotros hablamos que el Espíritu Santo llenó a personas con un propósito específico, y lo vimos en el verso 11, porque ellos hablaron en la lengua de cada uno de aquellos que estaban presentes de las maravillas de Dios. El Espíritu Santo llenó a personas específicas con propósitos específicos. Ahora, esto nos deja con otra pregunta, que es la que vamos a hacernos hoy. ¿Y qué quiere decir el estar lleno del Espíritu Santo? El estar lleno del Espíritu Santo es una emoción, es una experiencia. ¿Qué quiere decir el estar lleno del Espíritu Santo? Y espero que al final de esta prédica tengamos una clara idea de lo que la palabra de Dios enseña, lo que es el estar lleno del Espíritu Santo. Ahora, cuando nosotros observamos la Biblia, cuando miramos la historia del Señor, la historia de redención a través de Jesús, que es la Biblia, nosotros encontramos que hubieron personas en el Antiguo Testamento que fueron llenos del Espíritu Santo. Por ejemplo, nosotros encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 31, a un hombre llamado Bezaleel, que fue lleno del Espíritu Santo, porque este hombre había a través de la sabiduría y de inteligencia, con todo arte, él crear todo aquello que era necesario para ser parte de la construcción del tabernáculo donde Jehová vendría a morar en el tiempo de adoración. Él fue lleno del Espíritu Santo para obrar en el tabernáculo. La Biblia nos enseña a nosotros en Deuteronomio capítulo 34, al final de ese libro, que Josué fue lleno del Espíritu Santo, y como nosotros sabemos, Josué tomó el batón de Moisés y fue aquel que dirigió al pueblo de Dios entrando en la tierra prometida, batallando, esforzándose y siendo valiente, para entonces él liderar al pueblo en victoria para la gloria de Dios, y él fue lleno del Espíritu Santo para ello. Cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, antes del nacimiento de Jesús, encontramos que Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo, como el ángel había profetizado. Sabemos que Elizabeth fue llena del Espíritu Santo cuando escuchó el saludo de María. Sabemos que Zacarías, el papá de Juan, fue lleno del Espíritu Santo justamente antes de su gran profecía en el capítulo 1 de Lucas. Y por supuesto sabemos que el Señor Jesucristo fue lleno del Espíritu Santo cuando se levantó de las aguas en el bautismo,
Y dice el capítulo 4 de Lucas que Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue llevado al desierto para ser tentado. Ahora, para determinar qué es el estar lleno del Espíritu Santo, entonces ahora es que vamos a pasar a Efesios, capítulo 5, en el verso 18, y vamos a hacer unas observaciones de este texto en su contexto, para que entonces podamos nosotros generar una idea clara de lo que es el estar lleno del Espíritu Santo. ¿Qué es el ser lleno del Espíritu Santo? 5 observaciones, y la primera es esta. Ser lleno del Espíritu Santo resulta cuando cedemos control de nuestras vidas a Dios. Ser lleno del Espíritu Santo resulta cuando cedemos control de nuestras vidas a Dios. El verso 18 dice que no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Ahora tenemos que preguntarnos, ¿para qué Pablo entonces hace un contraste entre vino y el Espíritu Santo? No te des a algo, sino date a otra cosa. ¿Por qué comparar al vino, algo tan, podríamos decir, aún parte de este mundo, con algo que es divino, perfecto y santo, que es el Espíritu de Dios? Y la razón, yo creo, por la cual Pablo hace esa comparación, ese contraste, es porque ambos pueden influenciar al hombre. Ambos pueden influenciar al hombre. Una persona dada al vino le cede control de su vida a la influencia del vino. Yo me acuerdo cuando yo era pequeño, yo amaba mucho a mi papá y le amo todavía, yo pienso en él todos los días. Pero yo me acuerdo que mi papá bebía bastante y aunque él nunca se ponía agresivo ni nada, al contrario, él era uno de esos que bebía y se ponía bien, como diríamos, bien pegajoso, ¿verdad? Demasiado pegajoso. Una vez se decía, ay, échate para allá, que apesta. Pero a veces venía bebido y yo estaba durmiendo y él venía a mi cama y me decía, Juan, ¿estás dormido? Y yo me despertaba y decía, sí, papi, estoy dormido. Pues acuéstate a dormir. ¿Qué haces despierto? Y yo, me acabo de despertar, hombre, ¿verdad? Y a veces encontramos que bajo la influencia del alcohol las personas a veces se convierten en necios. Bajo la influencia del alcohol dicen cosas que después no se recuerdan que dijeron. Hacen cosas que después se arrepienten de haber hecho, ¿verdad? Por eso la Biblia dice aquí, no seas dado al vino en lo cual hay disolución. Esa palabra en el griego quiere decir imprudencia, libertinaje, descontrol. No seas dado al vino porque el vino te puede controlar de una forma que tú puedes terminar siendo alguien imprudente y alguien sin control. Proverbios capítulo 20, verso 1 dice, el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos hierra comete un error, no es sabio. Por lo tanto, tenemos que tener muchísimo cuidado con aquello que puede alterar nuestras facultades, nuestra forma de pensar y obrar, porque en el momento en que el vino toma control de nuestras facultades, entonces el vino es el que tiene control de nosotros. Ahora, yo no quiero que tú sencillamente digas, si yo no bebo, yo no tengo problema. La pregunta es, ¿la computadora tiene control de ti? Facebook tiene control de ti. Las drogas tienen control de ti. La impureza sexual tiene control de ti. ¿Qué otro pecado hay en tu vida que tiene control de ti, por el cual entonces cuando tú eres dado a ello, toma control de ti, llevándote a un punto de imprudencia y de descontrol y libertinaje? Pablo aquí no sencillamente escribe por el vino. Pablo escribe por todo aquello que puede tomar el control de tu vida, porque el único que debe de tener el control de tu vida es el Espíritu Santo. Ahora tú te preguntarás entonces, ¿por qué Pablo viene y nos da este verso? ¿Por qué viene Pablo aquí y nos da a nosotros esta gran exhortación? Porque cuando tú miras el contexto y vas al verso 22 del capítulo 4, tú encuentras que Pablo dice ahí, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual entonces desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo.
Pablo está hablando aquí en el contexto del verso 22 al 24 de que ahora nosotros tenemos una nueva vida. En el 22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. Ahora el cristiano, habiendo sido sellado por Cristo, tiene que vivir una vida nueva y vive una vida nueva en el Señor. Y ahora tú te preguntarás, ¿y cómo entonces lo hace? Y eso es lo que Pablo hace del verso 25 hasta el verso 16 del capítulo 5. Pablo está dando consejos y diciendo cómo es que nosotros vivimos esa vida nueva. Y lo voy a hacer rápido, pero si tú me sigues en la Biblia, ¿qué es lo que dice el verso 25? Desecha la mentira. En el verso 26, airaos, pero no pequéis. Verso 27, no le des lugar al diablo. Verso 28, el que hurte, ¿sabe qué? Ya no hurte más. Verso 29, que no haya ninguna palabra corrompida en tu boca. Verso 30, que no contristéis al Espíritu de Dios. Verso 31, que se quite de ti toda amargura, enojo, ira. Que no seas ya un gruñón, ¿verdad? Verso 32, que seas benigno, que perdones, como Cristo te perdonó. Verso 1 del capítulo 5, que imites a Dios. Verso 2 del capítulo 5, que andes en amor. Versos del 3 al 4, que vivas una vida sexualmente pura. Y si seguimos por ahí, vemos que dice que no engañes y que no seas partícipe de la desobediencia. Y cuando llega entonces al verso 15, dice básicamente que seamos sabios, que aprovechemos bien el tiempo. Pablo te dice exactamente cómo es que tú vas a vivir esta vida nueva en el Señor. Y la conclusión que hace Pablo te lleva al verso 17, te dice, por tanto, ya que tú eres un hombre nuevo y vas a vivir de esta forma y vas a dejar estas malas costumbres a un lado, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Todas estas cosas que tú vas a hacer, que tú vas a cambiar, en las cuales tú vas a vivir, te van a llevar a ti a reconocer cuál es la voluntad de Dios. Y la palabra insensato ahí quiere decir en el verso 17, sin sabiduría, alguien sin buen juicio. Ahora, ¿cómo entonces tú puedes hacer todas esas cosas al punto de que tú puedes ahora saber y vivir dentro de la voluntad de Dios? Es ahí donde viene el verso 18. No seas dado al vino, donde hay disolución, sino ser lleno del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo sea el que controle tu vida. Que el Espíritu Santo sea el que controle tu mente, tu corazón, tu voluntad, tus obras, lo que dices, lo que ves, lo que escuchas. Que sea el Espíritu Santo la computadora que te mueve. Ahora, una cosa que tenemos que notar aquí, ver, es que por cuanto es el Espíritu Santo el que ejerce el control, cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, entonces esa llenura del Espíritu Santo va a producir un cambio. Va a producir un cambio. Por eso es que si tú vas al verso 19, que es lo que te dice, que entonces tú hables entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. O sea, con ese cambio ahora tú te vas a dar a la alabanza y a la adoración de Dios. Por eso te dice entonces en el verso 20 que tú vivas una vida agradecido, dando siempre gracias por todo a Dios. Por eso entonces está el verso 21 donde dice, someteos unos a otros en el amor y en el temor de Dios. Porque el Espíritu Santo, tomando control de tu vida, te va a llevar ¿a qué? Te va a llevar a la humildad, te va a llevar al amor, te va a llevar a la comprensión, te va a llevar a tener un corazón bondadoso. Por lo tanto, el tú someterte a tu hermano va a ser sencillo, no va a ser una gran guerra. Si el Espíritu Santo está en control de tu vida, entonces vas a adorar al Señor dándole gracias continuamente, viviendo una vida de humildad. Y eso es lo que Pablo nos está enseñando aquí. Ahora, con eso en mente, ten presente de que Dios no solo quiere salvar pecadores. Muchas veces nosotros nos quedamos bien cortos reconociendo quién es Dios, el carácter de Dios y la obra de Dios. Dios no quiere solamente salvar pecadores.
Dios salva a pecadores para cambiarles. Por eso te dice el verso 1 del capítulo 5 que tú seas un imitador de Dios como hijo amado. Ponte a pensar. Si tú te pones a imitar a Dios, ¿qué te hace eso? Un santo. Ya es un santo. Te llena de amor, te llena de bondad, de misericordia, de gracia. Serías una persona justa. Serías una persona fiel. Y Pablo te dice, ¿sabes qué? Imita a Dios. Porque Dios quiere que tú seas conforme a su Hijo. Porque tú nunca ni yo podremos venir a la presencia de Dios en el pecado o en la condición en que Dios nos encontró. Por eso es que existe algo que se llama santidad. Santidad es yo separarme de aquel pecado en que antes yo me regocijaba, me disfrutaba, y ahora yo vivir una vida donde me separo, pero para Dios, para la santidad de Dios a través de la sangre de Cristo por el Espíritu de Dios. Y yo te digo, si tu fe a ti no te ha cambiado, entonces tú tienes que cambiar tu fe. Si tu fe no te ha cambiado, tú tienes que cambiar tu fe. Porque fe en Jesús te hace como Jesús. Fe en Jesús te hace como Jesús. Ser lleno del Espíritu Santo quiere decir que tú le cedes control de tu vida al Espíritu Santo para que te transforme a la imagen de Jesús. Lo estás haciendo. ¿Estás cediendo de control de tu vida a Dios? ¿O estás tú queriendo vivir tu vida con tu autodeterminación y control al punto de que eres tú el que riges tu vida, aun sea para perdición? El tiempo que tú tienes es tuyo, es de Dios. Los recursos que tú tienes son tuyos o son de Dios. La salud que tú tienes es para ti o es para Dios. La familia y los hijos que tú tienes son para ti o son para Dios. Forma muy práctica en la cual nosotros le damos el control a Dios en nuestras vidas. Ahora, la segunda observación que tenemos que ver ahí es que esto es un mandamiento. El verso 18 dice, sed llenos del Espíritu Santo. En el griego, ser lleno quiere decir, o es un imperativo, no es una opción. Si tú no estás lleno del Espíritu Santo, entonces tú estás viviendo fuera de la voluntad de Dios. Y te acuerdas, el verso 17 te dice que tu propósito es no ser insensato, sino que ser entendido de cuál sea la voluntad de Dios. Y ese es el mandamiento, esa es nuestra gran comisión, ese es nosotros estar llenos del Espíritu Santo, porque Dios así lo ha mandado. ¿Por qué nosotros predicamos si Dios ha elegido quién va a ser salvo? Porque el Señor lo mandó. ¿Por qué nosotros obramos? ¿Por qué nosotros nos movemos, dejamos de ser y somos? Porque esa es la voluntad de Dios. Y esta es la voluntad de Dios, que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo. Y cuando tú piensas, este es el mandamiento que cumple todo mandamiento. Porque no hay forma que tú amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerza si el Espíritu Santo no te lleva a amarlo. Si tú no estás lleno del Espíritu de Dios. Sin el poder del Espíritu Santo tú eres una escopeta sin balas. Eres un río seco. Eres sal sin sabor. El Espíritu Santo es el que le pone sazón en tu vida. La tercera observación es que el Espíritu Santo es un mandamiento continuo. No solamente es un mandamiento, pero dice sed llenos, sed sabios, y sed llenos implica que es algo que tú haces continuamente. Y la llenura del Espíritu Santo no es algo que ocurre una vez. Yo fui a la iglesia un domingo, me sentí bien chévere, la música estuvo chévere, la prédica estuvo ok, y yo sentía el Espíritu Santo, y por eso pues ya yo completé mi vida. No, eso no es lo que la Biblia enseña. Ser llenos implica que tú tienes que buscar la llenura del Espíritu Santo continuamente, lo cual entonces lleva a una conclusión. Si el estar lleno del Espíritu Santo es tú rendirle control de tu vida al Espíritu Santo, a Dios, quiere decir que tú tienes que continuamente rendirle tu vida a Dios. Día tras día, momento tras momento, hora tras hora, y no es algo que tú te tomas un break. Me voy de vacaciones, olvídate de la iglesia, olvídate de Dios. No trabaja así. 2 domingos atrás yo no estuve aquí.
Pero a la hora de la adoración yo estaba en una iglesia. En Page, Arizona. Nunca había estado ahí, pero conseguimos una iglesia. Y muy bonita iglesia. ¿Por qué? Porque es que mi tanque nunca va a estar lo suficientemente lleno. Y mi tanque necesita más llenura y también el tuyo necesita estar más lleno continuamente del Espíritu de Dios. Es interesante, si tú vas a Hechos capítulo 2, nuevamente en el verso 4 que vimos al principio, si tú has estudiado el capítulo 1 encontrarás que uno de los que estaba ahí unánimes y juntos era Pedro, ¿verdad? El gran apóstol. Y cuando dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas, Pedro era uno de ellos. Pero si tú vas al capítulo 4, verso 8, tú vas a encontrar que dices, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, y comenzó a predicar. Y si tú vas más adelante al verso 31 del capítulo 4, te dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Pedro estaba ahí también después que fue libertado de la cárcel. O sea que él fue lleno del Espíritu Santo cuando vino ese momento de comenzar la iglesia. Él fue lleno del Espíritu Santo cuando fue a predicar y él fue lleno del Espíritu Santo cuando se congregó con la iglesia, estuvieron orando y regocijándose de que ahora eran libres. Ahí hay 3 llenuras del Espíritu Santo. Por lo tanto, el Espíritu Santo y su llenura es algo que nosotros tenemos que buscarlo continuamente. Continuamente. No es algo que nosotros hacemos y sencillamente pensamos que ya estamos completos y caminamos nuestra vida pensando que la gasolina no se va a acabar. Cuando tú le dices a tu niño, a tu niña, yo quiero que cuando tú te levantes de la cama, hagas la cama, quiere decir la vistas, le pongas la colcha, la sábana, como le llamen, la frisa por encima, que se vea bien bonita, recogidita. Tú no se lo dices para que ella o él lo haga una vez y después se olvide, ¿verdad? Cuando tú le dices, yo quiero que tú hagas la cama, es porque tú quieres, ¿verdad, Noah? Que la haga todos los días, ¿verdad, Tyron? Continuamente, ¿verdad? Lunes y martes y miércoles y sábado. El domingo yo te perdono porque yo no hago la mía. Nosotros corremos de la casa, no hay tiempo para cama, hay tiempo para el Señor. Y eso es lo mismo que sucede aquí. Ser lleno del Espíritu Santo, pero no solamente los domingos. No, y es lunes y martes y miércoles y cada día de la semana y cada semana del mes y cada mes del año y cada año de tu vida. Es algo continuo. Ahora, la cuarta observación es que el ser lleno del Espíritu Santo está en voz pasiva, lo cual implica que Dios es el que lo hace. Dice ser lleno, no dice llénate. No dice llénate del Espíritu Santo. No dice tú haz algo para que entonces tú seas lleno del Espíritu Santo. No dice ser lleno. Voz pasiva, muy pasiva en el griego. Lo cual quiere decir que tú eres el recipiente. Es decir, que en la medida que tú entregas tu vida al Señor, en la medida que tú entonces le das control al Señor, en la medida que tú buscas del Señor continuamente, en la medida que tú eres obediente a ese mandamiento, entonces el Señor viene y obra en tu vida. Y tú eres entonces lleno del Espíritu Santo. Tú no tienes el poder para tú llenarte del Espíritu Santo. El poder reside en Dios. Es un mandato donde tú cedes para que el Espíritu de Dios obre libremente en tu vida. Implica esto también que el Espíritu Santo está listo y desea llenarte. Él está a la puerta tocando. Implica que tú tienes que estar disponible y tú tienes que abrir esa puerta. ¿Verdad? Tú tienes que abrir la puerta. ¿Sabes lo que esto implica? Implica entonces que si en mi vida yo no le doy espacio a Dios para que obre en mi vida, yo no voy a experimentar la llenura de ese Espíritu. Si yo no le doy espacio en mi vida para leer la palabra de Dios, no hay forma que yo pueda saber lo que está en la mente y el corazón de Dios.
Y no hay material que el Espíritu Santo va a usar para transformar mi vida. Si no hay espacio en mi vida para yo doblar rodillas y orarle al Señor, entonces no le estoy dando espacio al Espíritu Santo para que cambie mi voluntad y ponga mi voluntad debajo de la voluntad de Dios. Si yo no doy espacio en mi vida para yo ser parte de un pueblo de Dios, donde el hierro con hierro se pule, donde el Espíritu Santo utiliza las circunstancias normales y ordinarias de la vida para enseñarme, entonces yo voy a estar gastando mi vida en el mundo, aprendiendo solamente lo que está en el mundo, pero sin alguien que me edifique en amor, sin alguien que me enseñe en amor, sin alguien que obre en mi vida con el propósito de levantarme en vez de pisotearme. Y el Espíritu Santo obra a través de esas oportunidades que nosotros creamos en nuestras vidas para que entonces Él venga y nos dé de su llenura y nos cambie. No te olvides de lo que dice el verso 30. Estamos en Efesios 5, 18, ¿verdad? Pero si miras el verso 30 del capítulo 4, ¿qué es lo que te dice? Y reconoce que en toda esta sección el Espíritu Santo es mencionado 2 veces. Esta es la primera. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, en el cual fuiste sellado para el día de la redención. No entristezcas, no contristes al Espíritu Santo. Y te dice en el verso 18, sin embargo, sé lleno del Espíritu Santo. Lo cual entonces me dice a mí que aquí es donde viene la conexión. Aquí es donde viene la conexión. Porque el Espíritu Santo es el que obra en nosotros, pero entonces, ¿cuál es mi parte? ¿Verdad? ¿Qué es lo que yo hago? Porque eso es lo que nosotros siempre queremos saber, pero ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Verdad? Pues sabes que si 2 veces el Espíritu es mencionado, y miramos estos 2 versos juntos, en un lado me dice, no contriste al Espíritu Santo, lo cual ocurre a través de nuestro pecado y desobediencia, sino ser lleno del Espíritu Santo. Lo cual me dice a mí que la conexión que hay entre estas 2 cosas, entre la tristeza del Espíritu Santo y entre mi llenura del Espíritu Santo, es el pecado de mi vida. Por lo tanto, ser lleno del Espíritu Santo es la obra que Dios hace en mí. Pero a través de mi vida de santidad, yo echando al lado un pecado, lo que estoy haciendo es abriendo puertas y dando oportunidad al Espíritu Santo que entonces obre en mí y para que el Espíritu Santo obre en ti. Es el pecado, esa cerradura que le cierra la puerta al Espíritu Santo. Reconócelo. Interesante, muchas veces, yo sé que en nuestra iglesia han venido personas que dicen, pero pastor, ahí no se siente el Espíritu Santo. Y uno tratando de ser amable, muchas veces hasta deja la boca cerrada. Pero a veces la pregunta que yo quisiera hacer es, ¿y cómo está tu vida de pecado? Porque me dice a mí la Biblia claramente, que en la medida que en mi vida está cedida al control del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo se va a manifestar en mi vida. Y uno de esos frutos es el gozo. No se siente el Espíritu Santo porque en tu vida no hay gozo. ¿Sabes que no puedes disfrutarte de la adoración porque en tu vida no hay paz? Y sabes que el pastor no te da la paz ni el gozo. Ni los que cantan te dan la paz ni el gozo. Ni la iglesia aquí, nosotros como miembros damos la paz y el gozo. Es el Espíritu de Dios el que da la paz y el gozo. Por lo tanto, mira tu vida de pecado, aléjate del pecado, para que el Espíritu de Dios te dé de su fruto continuo y llene tu alma, y llene tu corazón, y llene tu mente, y llene tu vida. Entonces sientas el gozo, y sientas la paz, y sientas amor, y sientas bondad en tu vida, y puedas en tu regocijarte en el Señor. Es Dios quien llena al hombre, quien le da su llenura. Pero el hombre tiene que tener esa puerta abierta para Dios. En el proceso de la santificación te digo algo. Dios no va a forzarse en ti. Porque es una obra junta. Una obra que tú haces con Dios. Como dije la semana pasada, tú no tuviste esa opción en tu elección.
Tú no tuviste esa opción en tu salvación. Dios es el que salva. Tú no tienes opción en tu glorificación, a menos que te ayudemos nosotros a avanzar el proceso, ¿verdad? Espero que no, como hablamos la semana pasada. Pero tú sí tienes una parte bien importante que hacer en tu santificación, porque es una obra entre tú y el Señor. Mientras más tú te alejas del pecado, más el Señor viene y te da de su llenura, más te pareces a Cristo y más tú disfrutas del fruto de ese Espíritu que te hace vivir una vida completa y llena a pesar de las circunstancias de tu vida. No me hables de tu dolor, háblame de tu gozo, porque Cristo experimentó dolor, porque Dios mismo experimenta dolor por tu pecado. Vamos nosotros a enfocarnos en aquello que toca el corazón de Dios. Y en la medida que tocamos el corazón de Dios se mueve para llenarnos, para bendecirnos, para darnos a nosotros de todo aquello que nosotros añoramos, de todo aquello que nosotros queremos. ¿Qué leyó el hermano en el libro de Deuteronomio capítulo 4? El Señor tiene mandamientos y en la medida que tú los obedeces, Él dice que yo te bendeciré. Y yo te bendeciré. Y tendrás el fruto de la tierra. La última observación que quiero que tú reconozcas es esto: ser lleno del Espíritu Santo está escrito en plural. Dice sed llenos, no dice sed lleno. Si dijese sed lleno, entonces sería un acto o algo que es específicamente y sencillamente para mí, pero Dios no es narcisista. Dios no está sencillamente dedicado a que tú te enfoques en ti y solamente en ti. Cuando Él dice sed llenos, Él está diciendo que cada uno de ustedes esté lleno del Espíritu Santo. Quiere decir todos ustedes, no solamente uno. Y esta implicación tú la puedes ver aquí en lo que sigue en el contexto. Porque en el verso 19, ahora con esa llenura de Espíritu Santo, que es donde dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Y eventualmente te dice para que tú te puedas someter los unos a los otros en el verso 21. Porque a final de cuentas nuestra salvación no se trata de mí, siempre se trata de Dios, de Cristo y de su iglesia. Que no se te olvide eso. Se trata de Cristo y de su iglesia. Ahora, yo sé que la fe se ha tornado en algo sencillamente personal. Si no me gusta, no puede estar correcto. Si no se siente bien, quiere decir que no está correcto. Quiere decir que hay algo malo, hay algo defectuoso, ¿verdad? Y siempre buscamos de nosotros. Pero eso no es lo que la Biblia enseña. La llenura del Espíritu Santo principalmente tiene propósitos congregacionales, propósitos de la iglesia. ¿Por qué recibió Bezaleel el Espíritu Santo? Para hacer el tabernáculo, como dijimos ahorita, ¿verdad? ¿Para qué era ese tabernáculo? Para la adoración de un pueblo. No era para Bezaleel, no era para él. No, era para un pueblo donde vendrían levitas y sacerdotes a ofrecer sacrificios por un pueblo, para que ese pueblo experimentase perdón, renovación y pudiesen entonces cumplir la ley de Dios. ¿Por qué Josué recibió el Espíritu Santo? No era sencillamente para él sentirse como un Superman allá entre medio del pueblo. No, era para llevar a un pueblo a través del Jordán a la tierra prometida y para que cada una de esas tribus pudiese heredar una tierra que el Señor le había prometido. Se trataba de ellos, de Israel, no de Josué. ¿Por qué Juan el Bautista recibió el Espíritu? Porque él sería el profeta del Altísimo, como dice su Padre. Para que entonces muchos escuchasen de Jesús. ¿Qué fue lo que él dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado, por lo tanto corran a Él, vayan a Él, busquen perdón de Él. No se trataba de Juan, se trataba de Jesús y de los que necesitaban perdón. Ahora, si tú no me crees, que no se trata de sencillamente de ti, sino que el ser lleno es un plural porque implica la congregación y el pueblo de Dios,
y aquellos que necesitan escuchar el mensaje de Dios, vamos a hacer un ejercicio. Casi terminamos con esto. Vamos otra vez al libro de Hechos, capítulo 2, verso 4. Y yo quiero que tú entonces te des cuenta y tomes nota de qué dice después que dice que fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Qué dice la Biblia después que la gente es llena del Espíritu Santo? Capítulo 2, verso 4. Y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a ¿qué? A hablar en otras lenguas según el Espíritu le daban. En el verso 11 sabemos que era para hablar de las maravillas de Dios. El capítulo 4, verso 8. Donde Pedro dice, Pedro lleno del Espíritu Santo, ¿qué hizo? Comenzó a hablarle a los gobernantes y a los ancianos de Israel, predicando predicación que llevó ¿a qué? Al arrepentimiento. En el verso 31 del capítulo 4, ellos comenzaron a ¿qué? Tuvieron orar, y en el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos de Espíritu Santo. ¿Y qué hacían? Y hablaban con de nuevo ¿qué? Las palabras de Dios. Estaban predicando y hablando las palabras de Dios. En el capítulo 6, verso 3, te dice que buscad pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué iban a hacer esos? Esos son los primeros 7, como se les llama, diáconos. Iban a servirle a las mesas de las viudas. Y dice el verso 7 que crecía la palabra del Señor. Si tú miras el capítulo 7, verso 55, y habla, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, y comenzó a ¿qué? Comenzó a predicar. Si tú vas al capítulo 9, verso 17, aquí tenemos la historia de la conversión de Pablo. Y dice que fue Ananías y entró en la casa y puso sobre él las manos. Y al final del verso dice que él fue lleno del Espíritu Santo. Y mira lo que dice el verso 20. Enseguida predicaba a Cristo. Si tú vas al capítulo 13, verso 9. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, y comenzó a ¿qué? Comenzó a hablar, comenzó a predicar, comenzó a proclamar. Y finalmente mira el verso 52 del capítulo 13. Y dice, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo, pero mira lo que dice el verso 49, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Ahora, ¿qué es lo que tú ves? ¿Qué es lo que tú ves? Que en la palabra de Dios sí hay mucha manifestación del Espíritu Santo, llenando a unos aquí, llenándose a otros allá, llenando un grupito aquí, llenando un grupito allá, pero todos estos que eran llenos del Espíritu Santo no iban y se encerraban en su aposento alto, en su cuartito para sentirse bien y tener una buena experiencia con el Señor. No, ellos fueron llenos del Espíritu Santo para servir las mesas. Ellos fueron llenos del Espíritu Santo para predicar la palabra de Dios, para proclamar las maravillas de Dios. ¿Sabes qué? Con el fin de ellos edificar a otros. En ningún lugar te dice que fue para ellos. Por lo tanto, iglesia, cuando nosotros buscamos esa llenura del Espíritu Santo, junto con ese deseo de ser lleno del Espíritu Santo, lo que tiene que estar en nuestra mente es esto. Señor, ¿y dónde tú quieres que yo sirva? Señor, ¿y a quién tú quieres que yo edifique? Oh Dios, ¿y cómo tú quieres que yo sea partícipe de tu reino, mi Dios? Porque para eso es la llenura del Espíritu Santo. Ahora, ser lleno del Espíritu Santo es la meta y tiene que ser la meta de nuestra fe. Pero reconoces que solamente vas a experimentar la llenura del Espíritu Santo si tú has puesto tus ojos en Cristo. El Espíritu Santo no vino de por sí, ni vino de su propia voluntad, ni vino sencillamente porque tú eras tan especial que Él tenía que venir a ti. El Espíritu Santo vino porque la obra de Cristo estaba completa.
Y fue Jesucristo junto al Padre quien envió al Espíritu para completar aquello que tenía que ser completado en preparación para el fin del tiempo. Por lo tanto, si tú no crees en aquel que envía al Espíritu Santo, créeme, el Espíritu Santo no va a venir a tu vida. Créeme, si tú no has entregado tu corazón, tu mente y tu vida a Jesús, créeme, tú no vas a experimentar al Espíritu de Dios. Porque como estuvimos hoy en nuestra adoración proclamando, nuestro Dios es un Dios trino. Es un Dios Padre que escoge, un Dios Hijo que redime, un Dios Espíritu Santo que obra en nuestra santificación. Y si tú crees que tú puedes experimentar el Espíritu Santo echando a Jesús a un lado, ignorando la voluntad del Padre, créeme, eso nunca sucederá. Porque ese Dios trino tiene una esencia, un solo corazón, una sola mente. Por lo tanto, si tú no has venido al Señor Jesús y a sus pies, si tú no has rendido tu voluntad a la cruz de Cristo, entonces tienes que hacerlo para que puedas experimentar el Espíritu de Dios y la llenura de su Santo Espíritu. Al final de cuentas, la obra del Espíritu Santo es glorificar a Cristo. La obra del Espíritu Santo es señalarte hacia la cruz para que tú veas tu necesidad de Cristo por tu pecado, por tu desobediencia a Dios, por la realidad que sin Cristo tú estás destituido de la gloria de Dios y destinado a perdición eterna. Y es solamente con la sangre de Cristo que tú puedes ser reconciliado a Dios. Y el Espíritu Santo te dice, ven a Cristo. Entrégate a Cristo. Toma tu cruz y sigue a Cristo. ¿Estás tú siguiendo a Cristo fielmente? ¿Has entregado tu voluntad a Cristo en vez de tú vivir con tu voluntad? ¿Estás tú tomando su cruz y siguiéndola? Solamente así experimentarás la llenura del Espíritu Santo. Y hay mucho más que pudiéramos decir, porque cada vez que miramos en la palabra tenemos un mar sin fondo, de donde podemos sacar más. Pero yo quiero que tú tengas esto presente en tu corazón y en tu mente hoy. Cuando tú salgas de aquí, yo quiero que tú reconozcas que tú eres comandado por las Escrituras a ser lleno del Espíritu Santo. Y solamente vas a poder ser lleno del Espíritu Santo en la medida que tú le rindes control de tu vida a Dios, alejándote del pecado, haciendo la voluntad de Dios continuamente para beneficio del pueblo de Dios. Porque eso es lo que el pasaje nos ha enseñado hoy. No le rindas control de tu vida a nada que resulte en disolución, en imprudencia, en libertinaje, en descontrol, en pecado. Aléjate de todo eso. Solamente hay un Dios. Y ese Dios te comanda hoy que seas lleno de su Espíritu. Acuérdate que tu salvación tiene propósitos. Y es tú ser agente de salvación para otros. Tú ser agente de amor, de gracia y misericordia para los elegidos dentro del pueblo de Dios. Tú eres persona especial con un propósito especial. Por tanto, busca la llenura del Espíritu Santo para que tú seas portavoz de las maravillas de Dios. Se trata de Cristo. Se trata de su iglesia. Se trata del Espíritu Santo, de nuestra gloriosa Trinidad, a quien sea toda la gloria y honra, haré por siempre. Amén. Oremos. Oh Espíritu de Dios, enséñanos a Jesús y guíanos a su cruz. Necesitamos tu llenura, Espíritu Santo. Y reconocemos, oh Dios, que batallamos en contra de tu voluntad y te entristecemos. Nuestro pecado le cierra las puertas, oh Señor, a tu llenura, oh Dios. Y en esta mañana yo te pido que tú toques todo corazón aquí, mi Dios presente. Yo te pido, Padre Santo, que tú cambies la voluntad de todo hombre, mujer y niño en este lugar. Y que nos muevas, Señor, a la obediencia.
Que nos muevas, oh Dios, al amor. Que nos muevas a la entrega. Entrega donde tú tienes el control, mi Dios, y obras para tu gloria. Convierte, mi Dios, al que necesita salvación. Cambia, mi Dios, al que todavía maquina en su pecado, Señor. Transfórmanos a la imagen de Jesús, mi Dios. Llévanos a la santidad y glorifícate por el poder de tu Espíritu para la gloria de Jesús. Amén.